Bueno, en este marco de las jornadas universitarias, recordando 750 años de la muerte, 1274 de Santo Tomás, y el año que viene, 800 años del nacimiento, 1225, más o menos diciembre del 1225, donde nació. Estamos hablando en esta serie de conferencias diversos aspectos del ambiente en que tuvo que vivir Santo Tomás de Aquino. Y lo que me habían pedido es que presentara las fuentes humanas. Había buscado un río con sus afluentes, los afluentes del río, como para dar una primera imagen de lo que significa fuentes humanas en Santo Tomás de Aquino, es decir, los autores que en su formación humana y que después en su profesión de maestro, de enseñante, eh, tuvo que leer, estudiar, comentar, profundizar, corregir, etc. Y de todo eso hizo una síntesis. Entonces, por eso la imagen del río con sus afluentes puede ayudar mucho, porque se pueden conocer ciertas fuentes de las cuales Santo Tomás fue sacando su doctrina, pero el problema es que cuando ya está en el río, las aguas se empiezan a mezclar. Entonces decía que las fuentes son como las afluentes de un río principal, que van sumando al caudal, pero que al final se distingue el río de las afluentes y las afluentes del río. Así entonces vamos a tratar de ver dos puntos. Uno, dentro de la formación humana que tuvo Santo Tomás, las distintas influencias que ha tenido de otros autores, y después vamos a ver cómo cada uno de los autores fue aportando algo, así como las afluentes aportan al caudal del río. También la otra imagen que se puede usar de un puzzle, un rompecabezas, pero un rompecabezas nuevo que se arma con pedazos de rompecabezas viejos. Entonces Santo Tomás fue tomando de uno y de otro y de otro y de otro y de otro hasta llegar a una síntesis propia. Bien, entonces dos puntos de la conferencia, uno sobre los autores humanos que influyeron en el curso de su vida, y después la formación de su pensamiento, cómo esos pensadores se fueron integrando. Como enseña Fabro en su introducción a Santo Tomás, dice: el problema de las fuentes, es decir, de aquellos pensadores que influyeron en la síntesis tomista de Santo Tomás, es capital y constituye la primera clave para comprender su formación. Entonces, entendiendo bien de dónde saca este tema y cuál es lo que va como corrigiendo, como que va asumiendo, entonces delinea lo que es el pensamiento de Santo Tomás. Se trata ante todo de individuar los textos, primero. ¿Qué texto usó? Porque uno dice, bueno, Santo Tomás comentó a Aristóteles, sí, pero atención. El Aristóteles que en primer lugar tuvo Santo Tomás entre sus manos, no es el Aristóteles que nosotros conocemos. Es un Aristóteles traducido del griego al árabe o del griego al hebreo y después retraducido del hebreo al latín o del árabe al latín. Entonces tenemos Y además, en las traducciones que se hacían, por ejemplo, de Aristóteles, los libros que se conocían de Aristóteles, muchas veces aparecían frases que no eran de Aristóteles, sino del comentador hebreo o el comentador árabe de Aristóteles. Entonces, encontrar cuál fue el texto que usó Santo Tomás es importante para después discernir. Él tuvo que hacer ese trabajo sin tener todas las técnicas que ahora tenemos nosotros. Gracias a Dios, como ya lo vamos a ver,
Dios le puso en el camino un compañero que sabía muy bien el griego, Guillermo de Moerbeke, que le va a ayudar en su labor de encontrar el pensamiento de Aristóteles y de los otros autores, gracias a que ambos estuvieron cooperando en lo que se llamaría hoy la Casa Pontificia o acompañando al Sumo Pontífice en diversos lugares de Italia, donde había grandes bibliotecas y donde a los papas anteriores, oh sorpresa, muchos siglos antes le habían donado todos los libros de Aristóteles en griego. Y entonces Santo Tomás tuvo algo que no tuvieron otros de sus contemporáneos, que fue el acceso directo al Aristóteles en griego, y no a través de los comentarios. Entonces, por eso Santo Tomás se trató de empeñar, quiso comentar de acuerdo a esas nuevas traducciones los libros de Aristóteles. Estamos adelantando mucho, pero vamos a tratar ahora de la formación. Vamos a volver a hacer una especie de retroceso y volver cuando Santo Tomás tenía 5 años, 5 o 6 años, que los padres lo enviaron a un lugar que se llama Monte Cassino, que era una abadía. Una abadía en la cual había niños, los niños cantores, los niños que iban... Antes no había escuela, no había jardín de infantes, no había... Lo que había era casas de formación, en los monasterios son los episcopados. Y entonces siempre la educación fue creciendo de ese modo. Entonces a Santo Tomás era uno de los menores de la familia. Aquino queda muy cerca de Monte Cassino, queda a pocos kilómetros. Y entonces, según parece, al menos según los historiadores, el papá tenía la intención de que este niñito que pintaba un poquito, un día pudiera ser el abad del monasterio y entonces él agrandar el territorio. Aquino con todas sus posesiones y Monte Cassino con todos sus lugares de influencia. Por eso entonces tenemos a Santo Tomás ya muy pequeño en Monte Cassino. Se nombra así, era un oblato, no era religioso, era un niño. Era alguien que estaba ofrecido y al cual se le ofrecía una mínima educación. Y lo primero que aprendió Santo Tomás fue cosas de la religión y empezó también a estudiar la gramática. La época en la cual entra como oblato al monasterio, el monasterio pasaba una época de decadencia y de disputa entre el Papa y el emperador. Pero en el año 1230 se produjo un periodo de paz y fue ahí cuando Tomás de Aquino pudo entrar al monasterio. Aprendió de modo rudimentario las primeras letras y una iniciación a la vida religiosa benedictina. Por eso canto gregoriano, etc. Y dejó el monasterio después de la primavera del 1239. En Monte Cassino la educación se impartía principalmente religiosa, pero ya se estudiaba la gramática latina, la lectura, la escritura, la aritmética, la armonía. Y los ejemplos del latín se sacaban siempre de la Biblia Vulgata, como fue el libro de lectura durante siglos en la mayoría de las escuelas. Se estudiaba con la Biblia, en el caso latín. Cuando tenía más o menos 14, 15 años, hasta los 18, 19, Santo Tomás lo envían bajo indicación del abad de Monte Cassino. El abad se dio cuenta que tenía una inteligencia extraordinaria, entonces a los padres le dijo, mándenlo a la universidad. El estudio general se llamaba en ese tiempo, el primero fue en Nápoles, que en ese tiempo en Nápoles había un tal maestro Martín, que no es el Martín nuestro de Juilliard, que no tiene tantos años,
el maestro Martín, que le enseñó gramática y lógica, y Pedro de Irlanda, que le explicó naturalia. Entonces, ya a los 14 años, Santo Tomás tiene el primer contacto con Aristóteles. Entonces, la lógica de Aristóteles y los libros naturales de Aristóteles. Esto fue también providencial. ¿Por qué? Porque cuando va a ir a estudiar a París, Aristóteles estaba prohibido, no se podía leer. Especialmente la metafísica no se podía leer. ¿Por qué? Y bueno, porque Aristóteles estaba sospechoso, como hablaba de sustancias separadas y como hablaba de divinidades, dioses, como si fuese un politeísta. Y había algunos puntos de su doctrina que no se terminaban de armonizar, no se podían armonizar así como estaban con la fe. Entonces, de entrada, además, tenía el problema, que ya lo indicamos, de que venía con deformaciones judías y árabes. Entonces, tampoco era un Aristóteles puro. Y entonces, en París hubo una reacción. Y un obispo muy inteligente, y el Papa también siguió esa idea, mandó una comisión que por ahora no se lee Aristóteles hasta que se vea bien cómo se puede hacer con el estudio. Pero los que estaban encargados de esa preparación para que Aristóteles pudiera entrar en las universidades, uno se murió, otro se envejeció y eso quedó en la nada y fue la tarea que hizo por fuerza Santo Tomás de Aquino. Entonces, ¿qué fue la purificación de Aristóteles en ese sentido? Bien, el curso de arte seguido por Tomás en Nápoles se basaba en los modelos habituales de las universidades de la época, que ustedes ya saben es el trivium y el quadrivium. Solo que parecería que en Nápoles, mientras que en París estaba prohibido todo el tema de la filosofía natural y la metafísica de Aristóteles, en Nápoles eso no funcionaba. De tal manera que Santo Tomás ya tuvo un primer contacto de la filosofía y de la filosofía natural y de la metafísica con Aristóteles. En Nápoles se seguía una práctica común que también es interesante para entender la formación de Santo Tomás. Cuando uno empezaba el estudio tipo universitario, y es lo que carecemos lamentablemente, cada alumno tenía un guía que cuidaba no solo de su formación intelectual, sino también de su formación moral, el comportamiento. Entonces, cada alumno tenía un guía, es decir, aquella relación maestro-discípulo que, digamos, con clases online, con clases para 8.000 alumnos, y etcétera, etcétera, no se da. Y un poquito, digo, creo que ahora van a entender el tema de estudiar textos en grupitos de a 10, es un poquito lo que gozó Santo Tomás. Es decir, hubo alguien que se encargó de ayudarlo a él. Y hacían 3 actividades. Una, la lección, serían como las clases, en las cuales se seguía un texto y el maestro explicaba. Pero después venía la disputatio, es decir, discusión a ver cómo se había entendido eso que se había estudiado a la mañana en la clase. Y después la última cosa era la repetición. Es decir, se repetían los argumentos principales. Entonces de cada tema se iba leyendo un autor importante, un texto, se trataba de entender, se discutía y se trataba de memorizar, repetir, repeticiones. ¿Qué se estudiaba en ese tiempo? La gramática, y entonces la gramática que ayuda después a hablar, porque el poner las palabras en su lugar hace que después uno pueda expresarse bien.
Se usaban entonces las instituciones de Prisciano y las obras de Donato, los autores, como ejemplo de gramática y literatura clásica latina. También se usaba la dialéctica, es decir, aquel modo de tratar de razonar, que es lo que sucedió, lo que se manifestó cuando el padre Fuentes preguntó de la utilidad de los grupos. Entonces muchos dijeron, bueno, las dudas que empezamos, bueno, es eso, enseñar a razonar, a pensar. Eso se enseñaba a los chicos de 14, 15 años ya. ¿Eh? Y se usaba como guía lo que se llama el órganon de Aristóteles, es decir, las obras de la lógica, para expresar lógicamente las cosas. La lógica no es todo, pero si nos falta lógica, muchas veces terminamos desviando el razonamiento y dando a lo mejor importancia a lo que no la tiene o deformando alguna cosa. Nos falta lógica, lógicas consecuencias. Y también se estudiaba los comentarios de Boecio al órgano de Aristóteles. Y para la retórica, entonces estudiaba cómo armar una frase, estudiaban cómo ordenar el modo de pensar y también estudiaban la retórica, cómo expresar eso que habían ordenado en palabras y ordenado en el razonamiento, en la lógica. Y por eso entonces se estudiaba la retórica, donde se seguía el libro de Invenciones, la búsqueda de Cicerón, y la retórica de Eremium. Y para el quadrivium se usaba aritmética de Boecio, geometría de Euclides, la astronomía de Ptolomeo y la teoría musical y armónica de la música de Boecio. Entonces eso era lo que se llamaba el trivium y el quadrivium. Entonces ya tenemos ahí una serie de autores, una serie de pensadores que fueron influyendo en Santo Tomás de Aquino, en su formación. Cuando él decide entrar, porque le atrajo mucho la vida de los dominicos, la austeridad por un lado y por el celo de las almas que tenían o que manifestaban los dominicos que estaban ahí en Nápoles, él dijo, bueno, este es mi camino. Y cuando decide entrar, sus padres se oponen. Y entonces cuando está por ir al noviciado, en el viaje, lo captura, sobre todo uno de sus hermanos, que tuvo que, digamos, no es que lo captura y Santo Tomás se defendió, y cuando le quisieron sacar el hábito, los hermanos le quisieron sacar el hábito, él quedó con el hábito desgarrado, en pedazos quedó, pero los otros también quedaron en pedazos. Es decir, porque sabía que el signo tiene una fuerza especial. Bueno, estuvo un año en un lugar que se llama Monte San Giovanni y ahí, al menos intelectualmente, pudo leer la Biblia. Y dice el biógrafo de Santo Tomás, dice, per legit. El per es perfectivo, es aquel que repite y repite y repite y repite hasta como memorizar, per legit. Per legit, la Biblia. Entonces, fue la oportunidad de, antes de empezar el noviciado, como que tener toda la Biblia en la memoria. Acuérdense que no era tan fácil tener libros. Y ahí también, dice el biógrafo, didicit sentencias. Es decir, empezó a aprender las sentencias de Pedro Lombardo. Ya lo vamos a explicar un poquito después. Cuando tenía ya 22, 21, 22 años hasta los 26, primero estuvo un tiempo en París y después fue el noviciado, quizás en Toulouse propiamente, y después va a Colonia bajo la guía de otro maestro. Atención porque ya tenemos dos maestros que guían personalmente a Santo Tomás en los estudios.
que ya entonces a los 22 años ya ha tenido dos maestros importantes y es San Alberto Magno, un coloso también. Y él comentaba, por ejemplo, en sus clases los nombres divinos del pseudo Dionisio y la ética Nicómaco de Aristóteles. Entonces las clases de San Alberto Magno eran, como las clases de tiempo, usar el libro, el texto, comentarlo. Y Santo Tomás era el secretario que a su vez hacía como una pequeña introducción a cada lección. Y de ese periodo se encuentran muchísimas anécdotas, porque una vez se le cayeron una serie de papeles a Santo Tomás del bolsillo, era un poco distraído, estaba pensando en eso, se le cayeron papeles, un compañero lo encontró, claro, y cuando empezó a leer, dice, wow, ¿qué es esto? Y se lo mostró a San Alberto Magno. Y ahí entonces San Alberto Magno descubrió la magnitud que tenía Santo Tomás de Aquino, que muy joven ya era capaz de penetrar mucho más profundamente que lo que él había explicado en la lección. Y lo mismo sucedió con otra anécdota, que como él era muy callado, Santo Tomás era muy callado, claro, el compañero de él entendía, y pobrecito, no debe haber entendido nada. Bueno, entonces yo le voy a hacer la gauchada y le voy a explicar la lección. Claro, entonces empezó a explicarle, pero se quedó trabado. Y entonces Santo Tomás, con mucha humildad, continuó la lección, agregó muchas cosas que no había dicho el maestro y que eran mucho más profundas, y entonces el otro cambió de actitud y empezó a seguir a Santo Tomás, pero no como maestro, sino como quien acompaña aprendiendo. Bueno, de esas anécdotas, entonces ya nos vemos que Santo Tomás participa de las clases, pero también reflexiona, piensa, saca sus conclusiones, saca notas de las clases y entonces va, con todo lo que va incorporando, va haciendo su propio pensamiento. Una vez terminado el periodo en Colonia, allí también recibió la ordenación sacerdotal, vuelve a París, pero esta vez para enseñar. En ese tiempo se seguía en teología lo que se llaman las sentencias de Pedro Lombardo. Pedro Lombardo fue un estudioso, un obispo, que hizo una síntesis de la tradición viva de la Iglesia, es decir, los padres, los comentarios que los padres hacían sobre diversos temas. Y escribió un libro que se fue conocido por eso, las sentencias de Pedro Lombardo. En París lo que se hacía y lo que hizo Santo Tomás fue explicar, eran 4 libros, explicar durante un año un libro, durante otro año otro libro, así, es decir, 4 años de teología sería, comentando en clase los textos de Pedro Lombardo. Las características de la enseñanza de Santo Tomás, digamos, no era simplemente un comentario literal, sino que a veces tomaba ocasión de una frase, de una expresión, de un tema, de las sentencias, y desarrollaba toda una argumentación. Entonces, tenemos allí, al menos Fabro lo dice, y lo acentúa, un Santo Tomás que a pesar de ser un maestro muy joven, porque tuvo que tener permiso del Papa para empezar a enseñar, porque nos enseñaba la edad que tenía él. El Papa dio permiso a 2 religiosos para enseñar, a un dominico que era Santo Tomás de Aquino y a un franciscano que era San Buenaventura. Tenían menor edad, pero el Papa les dio permiso para enseñar. Bueno, cuando es la primera obra teológica de Santo Tomás, pero ya es un Santo Tomás muchísimo más maduro que todos los otros maestros. Entonces siempre es de provecho leer ese comentario de Santo Tomás a la sentencia. Para que tengamos una idea, el primer libro
trataba de la Trinidad y trataba de la presencia de Dios en las criaturas. El segundo libro trataba de la creación y las criaturas, el tema de Dios creador y las criaturas, y ahí entonces se estudiaba todo el tema de los ángeles, el pecado de los ángeles, la creación del hombre, el pecado original, la gracia, etc. El libro tercero se refería a los dones del Espíritu Santo y a el misterio de la encarnación. Entonces se trataban esas dos temáticas. Primero la encarnación y después las virtudes y los dones con las cuales el hombre imita a Cristo. Y el libro cuarto trataba de los sacramentos y de la escatología, es decir, el cielo, el juicio, etc. Más o menos esa es la temática. Santo Tomás, cuando empezó a explicar y a comentar eso, no quedó conforme. Y entonces empezó ya a idear, a hacer algo. Primero intentó hacer como una reformulación de su comentario a la sentencia, pero tampoco le gustó. Y entonces ahí dice, bueno, empecemos de cero. Y empezó a escribir algo para los que se iniciaban en la teología, y entonces lo que nosotros conocemos como Suma Teológica, que tardó más o menos 8 o 10 años, los últimos de su vida, en escribir y que no pudo terminar. Bueno, ¿qué pasó allí? Nos detuvimos mucho en teología. Allí también Santo Tomás escribe un opúsculo que se llama De Ente et Essentia, sobre el ser y la esencia, en el cual se nota mucho la influencia que tiene o que tuvo en Santo Tomás Avicena. Y también escribió otro tratadito, Santo Tomás, llamado De Principis Naturae. Solo que estos no fueron objeto de la enseñanza de Santo Tomás. Los escribió por caridad pastoral con sus compañeros. Es decir, lo que trató de hacer es una especie de glosario filosófico, una especie de explicación sencilla de los temas principales de la filosofía para los que se iniciaban en el estudio de la filosofía. Entonces, todas las dificultades que él tuvo, trató que los otros que venían después de él no la tuvieran. Y entonces escribió estos dos libros, movido entonces por la caridad. Fíjense cómo es el modo en que vivió él. Así, gracias a eso, se descubre que todos los comentarios que había Aristóteles en ese tiempo del mundo árabe y del mundo judío, él ya lo había como asumido, y muchas veces primero sigue un autor, por ejemplo Avicena, pero después se da cuenta de que no es del todo lo que responde a la realidad de las cosas, y entonces mientras más maduro es Santo Tomás, más se va alejando de ese primer autor que le ayudó en un primer contacto. ¿Sí? Un maestro en Sacra Página, después de comentar todas las sentencias, entonces empezaba en París otro nivel en el cual el maestro tenía que explicar las Sagradas Escrituras. Pero tenía que seguir como tres líneas. Una, explicar un libro de la Escritura, y probablemente Santo Tomás haya explicado allí el comentario al Evangelio de Mateo. Pero también tenía que disputar, y entonces empiezan las cuestiones disputadas, de veritate, y principalmente esa. Y la tercera cosa que hacía un maestro era leer, es decir, siguiendo el texto, en este caso el Evangelio, comentarlo. Esas eran las lecciones de clase. Otra, disputar, es decir, había momentos en los cuales, tipo jornada de universitario, que se tomaba un tema
y profesores y alumnos discutían para tratar de llegar a lograr la verdad sobre ese argumento. Esas eran las cuestiones disputadas, que después, con correcciones de todas las discusiones que se daban en esos momentos, se escribía, y es lo que nosotros conocemos como cuestiones disputadas. De hecho, no sé si se acuerdan, el texto breve que leímos del fin del mundo, ¿m? Es de una de las cuestiones disputadas. Y la tercera cosa que hacía un maestro en ese tiempo era predicar. Y tenemos, lamentablemente, muy pocas predicaciones de las misas o tipo buenas noches que daba Santo Tomás a los alumnos de la universidad. Pero podemos más o menos barruntar de qué modo eran esas predicaciones, teniendo en cuenta que, por ejemplo, lo que ustedes leyeron de la fe en el primer nivel de los textos, todo eso fue predicación de Santo Tomás. Era lo que él predicaba. No lo que él enseñaba en clase, sino lo que él predicaba de modo más sencillo a la gente para reavivar siempre la vida cristiana. Termina ese periodo en París y a los 36, 40 años vuelve a Roma. Vuelve, perdón, no a Roma, sino a Italia. Y es allí donde le asignan y donde tiene a este compañero Guillermo de Morbecque, que encuentra las obras de Aristóteles en griego y se le empieza a traducir a Tomás para que las empiece a comentar. Ahora, todo eso él no lo tenía que enseñar, lo hacía simplemente para ayudar a sus compañeros y a todos los que estaban dedicados al estudio a sacar toda la sabiduría verdadera de Aristóteles y evitar las deformaciones, sea de los judíos, sea de los árabes. Bien, es allí entonces donde también le pide su superior que escriba una especie de vademecum para los que estaban misionando con judíos y paganos y herejes cristianos muy cultos de España y norte de África, porque había un centro de estudios en Barcelona donde los misioneros se preparaban para después ir a esos lugares a predicar, a misionar. Y entonces él escribe la Summa contra Gentiles. Ustedes estuvieron leyendo algún texto donde habla de la incorruptibilidad del alma o de la, no me acuerdo bien cuál es el argumento, pero que, como hacían notar algunos de ustedes, es distinto del modo de la Summa, porque de una misma cosa pone 9, 10 argumentos para mostrar una sola cosa. Y es como para dar al que iba a misionar todos los argumentos necesarios para el diálogo o la discusión con judíos y musulmanes cultos. Entonces, tenemos que la otra obra, estoy destacando un aspecto de Santo Tomás, ¿no? La otra obra de Santo Tomás, que es muy famosa, la Summa contra Gentiles, la escribió para ayudar a sus compañeros misioneros. Entonces, de nuevo, la caridad pastoral de Santo Tomás en ese sentido. Los 3 primeros libros son más filosóficos, el cuarto libro de la Contra Gentiles es más teológico. Y por eso en el libro cuarto, capítulo 21 y 22, aparece la explicación de la caridad como amistad, que es lo que ustedes leyeron en los textos del segundo nivel. Bien, ahí, en ese ámbito, Santo Tomás entonces empieza a usar las nuevas traducciones de Guillermo de Morbecque para penetrar mejor en el pensamiento del autor. Está en Orvieto justo cuando en una ciudad muy chiquita, cerquita de Orvieto, se llama Lanciano, un sacerdote que iba de peregrinación porque tenía dudas de fe y había hecho toda una peregrinación pidiendo la fortaleza de la fe, celebrando misa, ¡pup!, se le convierte en carne y sangre.
y entonces el corporal y las partes de la hostia y todo lo que quedó, se lo llevaron al Papa, que estaba muy cerquita en Orvieto, en una procesión que fue la primera procesión de Corpus. Y es ahí que el Papa le pide a dos de sus teólogos, Aquino y Bonaventura, que escriban el oficio propio de la fiesta del Corpus Christi. Y ellos, tomando de himnos anteriores, modificándolos, escriben todo el cuerpo de lo que se llama el Corpus Christi y que nosotros seguimos cantando, que es tan precioso, el Adoro te devote, el Tantum Ergo, etcétera, etcétera, lo escribe Santo Tomás. Dicen que cuando Bonaventura leyó lo que había escrito Santo Tomás, rompió lo que él había escrito. No sé si es así, pero bueno, el asunto es así. Ahí también Santo Tomás empieza a escribir su comentario. Acuérdense que ya él había escuchado la explicación de San Alberto Magno sobre los nombres divinos del pseudo Dionisio. Y ahí, en Orvieto, empieza a escribir su propio comentario al pseudo Dionisio. Y es clave porque el pseudo Dionisio, y se llama pseudo porque no lo es, en el medioevo se creía que era el discípulo de San Pablo que se convirtió después de la predicación en el Areópago. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona que después que rechazaron a San Pablo en el Areópago, algunos creyeron, entre los cuales Dionisio el Areopagita. Entonces se pensaba que este Dionisio era el discípulo de San Pablo. Pero en realidad era un autor del siglo IV de mucha, digamos, background, de mucho conocimiento del neoplatonismo, pero que purificó el neoplatonismo de los errores platónicos, que era el tema de la emanación necesaria de todo a partir de Dios. Entonces ya no hay emanación necesaria de las cosas, sino que hay un acto libre del único Dios que tiene todas las perfecciones. Entonces, como creador, eso lo purifica, y entonces ya se da el neoplatonismo, empieza a integrarse de modo pleno en la filosofía, la síntesis propia que va a ser Santo Tomás. Bien, así también Santo Tomás, por pedido de cardenales o del propio Papa, empieza a escribir una serie de comentarios a los 4 evangelios que se llama Catena Áurea. En algún momento se puede hablar de eso. Allí también escribe las discusiones, las cuestiones disputadas de potencia y el comentario al De Anima de Aristóteles, un libro de ánima. Todo traducido por Guillermo de Moerbeke. De nuevo termina un periodo de calma en Italia y vuelve a París. Allí antes de ir a París inicia a escribir la Suma Teológica. Él se decide y empieza. Y antes de ir a París ya había terminado la primera parte. Cuando está en París de nuevo, están todas las discusiones. Fue el periodo más difícil y combativo de Santo Tomás de su vida, porque estaba plagado, con unos tenía que discutir porque defendían un intelecto único separado, y entonces había que defender la libertad de cada persona en las decisiones personales, y por eso toda la discusión del intelecto agente, si estaba separado, era propio de cada persona. También contra los que hablaban mal de las órdenes religiosas, entonces salir a defender las órdenes religiosas. También todo el tema de la multiplicidad de formas, que en lugar de una única forma, que es como el alma de cada cosa, decían que había pluralidad de formas que estaban como superpuestas. Entonces quedaba como muy endeble la unidad, por ejemplo, del alma humana.
Es decir, si yo tengo una forma vegetativa, una forma animal, una forma racional, y más o menos se combinan, no es lo mismo que decir que el alma, que es la forma más eminente, realiza las funciones de las otras almas inferiores. Entonces el alma espiritual, por estar unida con el cuerpo, también se vuelve vivificativa de la dimensión animal y de la dimensión vegetal que existe en el cuerpo del hombre. Entonces San Tomás tuvo también todas esas discusiones. Y después la discusión con el tema del ese, el acto de ser, del ente como tal. Y la discusión de los universales. Entonces fue un periodo de lucha intelectual muy grande, pero que Santo Tomás, con muchísima calma, fue tratando de resolver, siguiendo, comentando lo que le iba traduciendo Guillermo de Morbecque y tratando de enfrentar a los que lo acusaban. Ustedes saben que tenía muchos enemigos que incluso lo acusaron y terminó condenado Santo Tomás, y que en un momento tuvo que defenderse y él en cierto modo estaba solo delante de todos sus acusadores. E incluso posteriormente a su muerte se levantó otra persecución con todas las enseñanzas de Santo Tomás, porque antes se seguía muchas de estas doctrinas que hemos estado hablando, que él corrige, pero ya estaba muerto Santo Tomás, entonces nadie lo iba a defender, y entonces lo llamaron al viejo maestro Alberto Magno para que defendiera a su discípulo. Y fue el que de alguna manera trató de defender a Santo Tomás. Obviamente que después se levantó la pena que le habían dado a Santo Tomás, y se pudo discernir de que en un grupo de cerca de 270 proposiciones, es decir, frases, entre las cuales se atribuían algunas de Santo Tomás, solo algunas eran propiamente Santo Tomás. Y las que eran de Santo Tomás eran verdaderas. Entonces después se levantó la condena y no se mantuvo más. Y bueno, ya hemos hecho referencia. Es ahí donde escribe diversos opúsculos pequeños, por ejemplo, la combinación de los elementos, de Micción Elementorum, donde trata de los 4 elementos, agua, aire, tierra y fuego, y de sus cualidades, y la función que desempeñan en la teoría de los humores y temperamentos humanos. Entonces, cómo la composición orgánica, la disposición orgánica también va influyendo en nuestros humores. También es esa. Y también escribió algo llamado De Motu Cordis, donde la tesis central explica el movimiento del corazón del animal y del hombre y las diferencias entre uno y otro. Y también tiene un tratado interesante que se llama Las operaciones ocultas de la naturaleza, que sería sobre la magia. Entonces, cómo es que se combina, y allí usa mucho el tema de la causalidad aristotélica para discernir algunas causas naturales y algunas causas que ya hay que atribuirlas al demonio. ¿Ven? Entonces, bueno, y una de las cosas que hizo también, que se daba un curso sobre un libro que se llamaba el De Causis, que se atribuía a Aristóteles, pero con la traducción que había hecho Morbecque de otro libro, se apareció clarísimo que no era la doctrina aristotélica, sino neoplatónica. Y Santo Tomás es el primero en declarar que no pertenece a Aristóteles, sino que pertenece más bien al neoplatonismo. Y finalmente va a Nápoles, ya estamos en 48, 49 años, 1272, 1273, donde completa la suma en la terza parte, pero queda inconclusa al final, y escribe una obra que posiblemente va a comentar el padre Vicky en estos días,
cuando hable de la filosofía de Santo Tomás, que se llama De Substantiis Separatis, que habla de los espíritus puros, es decir, de los ángeles, pero es aquí donde explícitamente pone su síntesis propia. Y entonces va a hablar primero de Aristóteles y después de Platón, y en lugar de oponerlos, va a mostrar que en el fondo hay una armonía extraordinaria. El problema era que esa armonía era lo que él había llegado, y entonces es la síntesis propia de Santo Tomás. Bueno, entonces, segundo punto, pero ya está bastante explicado, ¿qué autores influyeron en Santo Tomás? Bueno, Aristóteles, sobre todo en esa disputa que había en la Edad Media entre el mundo de las ideas y el mundo concreto real, Santo Tomás se inclina por el mundo concreto real. Pero el problema principal en la Edad Media era que no había conocimiento directo de los textos de Platón, sino que se conocían, a Platón se lo conocía a través del mismo Aristóteles. Cuando Aristóteles, en la mayoría de sus libros, va planteando temas, primero pone la doctrina, sintetizándola, de Platón. Y ese era el conocimiento que había del platonismo. Lo que en realidad va a asumir Santo Tomás es el neoplatonismo. Entonces, un Platón, no el Platón puro, sino el neoplatonismo, purificándolo gracias a la intervención de todos estos autores que hemos mencionado. Y entonces, se planteó, y siempre se plantea, bueno, Santo Tomás, ¿es aristotélico? Y entonces, sí, sigue Aristóteles en la realidad concreta, pero comienza a purificarlo. Entonces no es un Aristóteles histórico, así como Aristóteles pensaba las cosas, sino que el Aristóteles que presenta Santo Tomás es un Aristóteles purificado, donde muchos de los principios aristotélicos están como insinuados, pero Santo Tomás lo desarrolla y le llega a conclusiones que a lo mejor Aristóteles no hubiese llegado. Precisamente porque a Santo Tomás tenía la ayuda que no tuvo Aristóteles, que es la fe, que no va en contraposición de la razón, sino que la va purificando de los errores y que la va guiando en el camino de la propia verdad. Entonces, aparece, es un comentador de Aristóteles, toma muchos de los principios aristotélicos, pero los purifica de todos los errores y va integrando de a poco el neoplatonismo. En teología siempre se habla de que Santo Tomás ha tomado muchísimo de San Agustín, y para alguien que haya leído alguna cosa de Santo Tomás, por ejemplo, lo que hoy dijimos de las etapas de la historia, muchas cosas están tomadas de San Agustín. Pero en filosofía hay alguien que influyó mucho más que San Agustín, y es el pseudo Dionisio, del cual estábamos hablando recién. Hay cerca de 1700 veces que Santo Tomás lo cita explícitamente, y otras muchas más en los cuales asume la doctrina del pseudo Dioniso sin nombrarlo explícitamente. Entonces ya con eso, al menos por el tema de la cantidad, ya nos podemos aproximar. Entonces, quizás, no sé si es la comparación, pero así como usa y como cita a San Agustín en teología, usa muchísimo del pseudo Dionisio. Y sobre todo en algunos temas claves, el tema de los trascendentales, es decir, las características propias del ente, todo ente en cuanto ente es uno, todo ente en cuanto ente es algo, todo ente en cuanto conocido es verdadero y en cuanto amado es bien. Esos son los trascendentales. También el tema de la analogía,
que es el lenguaje propio de la participación. La analogía entonces es cuando uno habla analógicamente, entonces está diciendo algo, pero con una cierta distinción de otras cosas. No es lenguaje unívoco. Y por eso nosotros tenemos la dificultad muchas veces de porque no manejamos bien la participación, tampoco manejamos bien el lenguaje, la analogía. Y entonces usamos una palabra por otra, que a veces es la confusión que tenemos al estudiar un tema. Y también sacó del pseudo Dionisio lo que se llama la teología negativa, que me parece muy interesante, porque la idea a la cual de Dios en el orden natural que llega Santo Tomás, no llegaron sus contemporáneos. Y es esta. De Dios uno puede conocer algo, por ejemplo, yo digo Dios es bueno, pero después tengo que hacer un proceso de negación de los límites que yo encuentro en las criaturas buenas. Por ejemplo, estoy hablando de mis compañeros, sí, un buen tipo, pero... Y ese pero introduce una limitación a la bondad. En cambio de Dios, y en el lenguaje de Dios y en el conocimiento de Dios, no puedo decir, bueno, Dios es bueno, ¿pero qué? Entonces tengo que eliminar y tengo que decir, pero no es bueno como son las otras criaturas. Y cuando uno llega a eso, tiene que hacer el último paso, que es el más difícil, que es llegar a la idea máxima que puedo alcanzar de bondad. Es decir, supongamos que hagamos un ser que tenga al máximo grado todas las perfecciones que vemos en las criaturas y podamos tener una idea. Si realmente aceptamos lo que dice el pseudo Dionisio y lo que enseña Santo Tomás, esa idea que yo tengo de Dios es una idea creada y por tanto no es Dios. Entonces, esa idea máxima de Dios no es Dios. Y cuando yo llego a entender que esa idea máxima de Dios no es Dios, es cuando empiezo a tocar la realidad de Dios. Y eso lo saca del pseudo Dionisio. Entonces por eso va a decir Santo Tomás en la Suma, de Dios el hombre conoce más lo que no es de lo que es. No porque no conozca lo que es, sino porque no sabe el modo absoluto y perfecto en el cual posee las perfecciones. Entonces, Dios es bueno, sí, pero es tan bueno que nosotros no tenemos ni idea de su bondad. No sé si me estoy exagerando las palabras para darme a entender, pero la idea es eso. Llego a entender que la máxima idea de bueno que tengo, eso no corresponde a la realidad de Dios. Dios es más. Entonces a eso se le llama la teología negativa. Y eso lo saca Santo Tomás de pseudo Dionisio. Y también saca del pseudo Dionisio otro tema que salió en la lectura de los textos, que es el problema del mal y de la providencia divina. Entonces, obviamente, pseudo Dionisio es uno de los autores de los cuales Santo Tomás ha sacado mucho para su propia síntesis. También el pseudo Dionisio elimina el error del neoplatonismo, en el cual sucedía que del uno empezaban a derivar otras sustancias o seres por emanación. Emanación es un surgimiento como espontáneo que se realiza sin que el uno decida hacerlo. Y entonces con eso lo que se da espacio y lugar es al politeísmo, se ponen muchos seres superiores a los hombres y además se elimina el tema de la creación en Dios. Y por tanto, aquel que tiene fe y que cree que Dios es el creador de todo, tiene que purificar entonces ese tipo de filosofía emanantista
y llegar a tener otra noción de los entes que derivan de Dios, pero derivan porque Dios le da el acto de ser creándolos. Entonces, el pseudo Dionisio ayuda también en esa doctrina. Y finalmente, que aclara la confusión en lo que decíamos, que los seres mínimos, cuando actúan en su máxima capacidad, tocan lo mínimo de lo superior. Lo máximo de lo inferior toca lo mínimo de lo superior. Entonces es una especie de continuidad en el orden dinámico en el cual el ser inferior toca al superior. Personalmente pienso que ese aspecto de la realidad, cuando uno no tiene una buena metafísica, crea la confusión entonces que un ser inferior puede desarrollarse y alcanzar un grado superior. Y entonces tenemos el evolucionismo. Me parece que es eso lo que muchos de los científicos ven, pero precisamente porque el evolucionismo no es una teoría científica, sino filosófica, es una ideología, porque entonces empieza a sacar conclusiones que no le corresponden a la ciencia. Voy a poner un ejemplo que es muy burdo, es muy sonso, pero es muy útil. Yo estudio un hueso que no sé, de un hombre de hace miles, millones de años. Muy bien. ¿Qué puedo científicamente sacar de un hueso? ¿Puedo decir la edad que tiene? Sí. ¿Puedo decir la altura que posiblemente haya tenido? Claro. ¿Puedo decir también si ha tenido determinadas enfermedades o no? Claro, muy bien. ¿Puedo decir que era más inteligente que yo o menos inteligente que yo? ¿Lo saco de un hueso eso? ¿O ya me paso a otro nivel, que es el nivel filosófico, en el cual estoy atribuyendo a un estudio que hago unas consecuencias que no saqué? ¿Puedo decir que era más bueno o más malo? Y a mí me llama la atención, no sé si han visto las pinturas rupestres. Uno dice, pobrecito, claro, pintaban así. Pero yo, si empiezo a pintar, hago algo mucho peor que una pintura rupestre. Creo que un grupo de nosotros también. Entonces, ese hombre que yo juzgo que era inferior en cultura, etcétera, etcétera, con los rudimentos que tenía, logró una perfección que con todos los medios no logro. Entonces no puedo decir que científicamente he mostrado, ¿se entiende? Entonces una cosa es la ciencia, que tiene un límite, y otra cosa es cuando se pregunta por el origen del ser. Cuando ya entra el origen del ser, ya pasamos de la ciencia a la filosofía. Y el problema de algunas de las ciencias modernas es precisamente el pasar de los objetos, es sobrepasarse. Y bueno, pero eso ya es otro tema que podríamos desarrollar. De todas maneras, me parece que este atingit es lo que puede explicar metafísicamente esa armonía que hay en la creación. De hecho, eso en los seres es lo que da el orden. Y el orden en la creación es uno de los caminos para descubrir que existe un Dios ordenador. De tal manera que este atingit, que es una de las vías, la quinta vía, para demostrar la existencia de Dios, que es lo que ustedes han estudiado al leer las 5 vías. Bien, otro que influyó fue Boecio, sobre todo en algo que muchas veces no se valora. Boecio fue el primero que intentó armonizar Platón y Aristóteles. Y por eso quería que se hicieran traducciones de todos los libros. Y por eso él inició también a usar libros de Aristóteles. El problema es que lo de Platón quedó ahí medio sin terminar. Y de Boecio también estudia todo el tema de la participación.
de otro que es un autor, digamos así, se llamaba Alá ibn Sina, Avicena, latinizado. También aparecen las obras de Laquinate, pero con mucha influencia al inicio y después con menor, y muchas veces con rechazo de las afirmaciones de Avicena. Y gracias a Avicena, Santo Tomás soluciona el problema de los universales, como yo en concreto conozco el ente en concreto y sin embargo en mi mente tengo las nociones de los universales. Entonces, si los universales existen en la mente o existen, entonces esa dificultad la resuelve gracias a Avicena. Y también la distinción fundamental que hace Santo Tomás entre esencia y acto de ser. Al tiempo de Santo Tomás, la mayoría de los autores, cuando hablaban sobre todo de los ángeles, decían, bueno, se tienen que distinguir de algún modo de Dios. Y Dios es el puro espíritu, entonces, ¿cómo se distingue un ángel de Dios? Entonces ellos decían que los ángeles tenían una cierta materia, y entonces hablaban de un heliomorfismo universal. Es decir, que todos los seres creados se distinguían de Dios porque estaban compuestos de materia y forma. Santo Tomás defiende la idea de que los ángeles son espíritus puros, no compuestos con forma, entonces no son hilemórficos, pero tienen una composición en la cual están dependiendo de Dios, y que es la composición de esencia y acto de ser. Y ese acto de ser que le da la actualidad a este ser está dependiendo de modo absoluto de Dios. Y entonces con esta distinción entre esencia y acto de ser, Santo Tomás llega de alguna manera a lo más profundo del ser y por tanto va a tener una idea distinta de la que tenían todos sus contemporáneos, y agregando a la noción de participación va a llegar también a una noción distinta de Dios mismo, que es mucho más pura y más profunda. Bien, también va a solucionar el problema de la contingencia, pero eso ya lo... y el tema de la causalidad, todo eso gracias a Avicena. A modo de conclusión, ahora sí concluimos, las fuentes humanas respecto a la formación del tomismo, vamos a usar palabras de Fabro en su introducción a Santo Tomás. Dice así: Santo Tomás entiende y declara que quiere dar la concepción aristotélica de lo real. Entonces, es básicamente aristotélico, porque Aristóteles hablaba de la realidad concreta que uno puede percibir a través de los sentidos, la realidad concreta. Eso lo sigue Santo Tomás, de eso quiere hablar. Pero su actividad de comentarista de las obras principales del filósofo encaminaba siempre a, por un lado, una lectura genuina del texto, y por eso lo ayudó Guillermo de Moerbeke, y también sigue a Aristóteles en el contenido de la realidad y en el método para buscar la verdad. Entonces todo eso en Santo Tomás es aristotélico, pero Santo Tomás agrega cosas del neoplatonismo y va integrando. Entonces todos los afluentes del río se juntan en un caudal mucho más grande y mucho más fecundo, que es la síntesis tomista, donde introduce e intensifica muchas de las tesis de derivación platónica y mejor neoplatónica, y por eso al final de su vida llega a decir que hay un acuerdo fundamental entre Platón y Aristóteles. Si uno va a Platón y Aristóteles dice, no hay acuerdo fundamental. Pero en Santo Tomás sí, porque va como haciendo una síntesis propia, corrigiendo y purificando uno de otros. Y esa síntesis propia tiene una expresión que la Iglesia la usa en sus documentos y que se llama así, que se dice así: los principios filosóficos perennemente válidos, o mejor, el patrimonio filosófico perennemente válido. ¿Qué es un patrimonio? Es una serie de bienes. Entonces, una serie de modos de entender, de hablar, de conocer, de ver la realidad. Es un patrimonio filosófico, no de la fe, sino del orden natural, metafísico podríamos decir,
perennemente válido, que significa que es la verdad y no puede cambiar. Es decir, que vale al tiempo de Santo Tomás, vale después de Santo Tomás y va a valer hasta el fin del mundo. Y por eso la Iglesia defiende este patrimonio filosófico perennemente válido, y en un documento del Vaticano II que se refiere a la formación de los futuros ministros de la Iglesia, lo ponen diciendo que en filosofía los seminaristas, y por tanto si alguien quiere estudiar filosofía como lo propone la Iglesia, tiene que tener la visión del cosmos, del hombre y de Dios de acuerdo a este patrimonio filosófico perennemente válido. Ahora uno se pregunta, ¿y qué es ese patrimonio filosófico perennemente válido? Entonces, en una nota de la Optatanto Sius, de este documento que estamos hablando, hay una cita de Pío XII que está hablando de la metafísica de Santo Tomás. Y esa expresión de la Optatanto Sius está legislada en el Código de Derecho Canónico, que dice que los que van a estudiar filosofía de modo cristiano tienen que seguir el patrimonio filosófico perennemente válido respecto a la concepción del mundo, del hombre y de Dios. Y entonces son los principios metafísicos de Santo Tomás. Y esto también aparece, casualidad, en una encíclica de Juan Pablo II que se llama Fides et Ratio. En los números 60, 61, 69 y 105 aparece esto del patrimonio filosófico perennemente válido, que es tan útil después para la filosofía. Porque cuando eso está bien arraigado, hay una concepción de la realidad de ese modo, se armoniza plenamente con la fe y se armoniza plenamente con la teología. Si falta eso, entonces se van a empezar a decir barbaridades en teología. No porque hay un error teológico, o un error contra la fe, o una herejía, sino que hay un problema, que hay una especie de baches intelectuales en la cabeza. Vacíos intelectuales, porque no está la concepción de la realidad que nos pide la Iglesia para hacerlo. Entonces, por eso quería presentar esto, el tema de las fuentes, porque Santo Tomás ha hecho una cosa que extraordinaria y quizás única, de poder armonizar todos estos autores en todas sus diferentes opiniones, y del cual, y con esto sí termino, él percibía, porque amaba, y amaba al que enseñaba la verdad. De hecho, hay una frase que él toma de San Ambrosio, que dice así: omne veritatem a quocunque dicatur, a Espíritu Santo es. Es decir, toda verdad, diga quien lo diga, proviene del Espíritu Santo. Todo aspecto de verdad, lo diga quien lo diga, proviene. Por eso entonces, como él amaba a Dios, entonces buscaba en los filósofos esos pedacitos de verdad del rompecabezas que después él armó con su filosofía, con su síntesis propia. Dice así en la Summa contra Gentiles: qué angustia la de todos estos grandes filósofos que no tuvieron la fe. Porque quedaron angustiados porque veían la dificultad y se preguntaban los problemas, el problema del mal, el problema de la existencia, el problema de la vida, y no llegaron. Cosa que una viejita llega, que es también lo que se dice en el comentario al credo, que la fe ayuda a la inteligencia, no la reemplaza, no la destruye, pero sí la perfecciona y la guía, de tal manera que todos, por ejemplo, piensen,
todos los esfuerzos que estos filósofos llegaron para conocer la primera causa, una viejita o un niño de catecismo lo superó por la fe. Entonces, él, Santo Tomás, se dejó guiar por esa fe precisamente para poder sacar de cada autor lo mejor, el aspecto de verdad que aparecía, que proviene del Espíritu Santo, y por esa reverencia a la verdad, logró entonces esa síntesis que se llama patrimonio filosófico perennemente válido. Bueno, ya he terminado.